inicio a la sesión del día de hoy. Así que voy a empezar a proyectar en breve. Me dicen si pueden visualizar la diapositiva, por favor. Hola. Sí, profesor, ya se logra visualizar. Ya, estupendo. Muy bien. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es, bueno, empezamos con dos preguntas y voy a pedir a cada uno de ustedes que lo pueda responder. Así que voy a empezar preguntándole a la señorita Stephanie. Stephanie, la primera pregunta, ¿qué es realizar una evaluación sensorial? Profesor, buenas tardes, ¿sí me logra escuchar? Sí, sí te escucho. Bueno, una evaluación sensorial, si no me equivoco, tiene relación con un tipo, con un examen organoléptico, donde se ven por ejemplo, su olor, su aroma, textura, sabor, porque pues eso lo vimos en una clase de control de calidad. Ah, excelente. Muy bien. Gracias, Stephanie. La segunda pregunta, por favor, Joana, ¿qué análisis físico-químicos conoces? Joana, ¿me escuchas? Joana, o en todo caso, Yerli. Yerli, Profesor, buenas ¿me tardes. escucha? Sí, sí te escucho. La Profesor, segunda como pregunta. podemos ver ahí en la test ya le habíamos llevado el ciclo pasado. Bueno, las evaluaciones sensoriales tienen como capacidad como conocer las evaluaciones fisioquímicas también. Y también tiene un proceso como redactar la evaluación que puede ser en productos lácteos o en otros productos. Como también como instrumento también tenemos el test oral y las prácticas calificadas, ¿no? Que se puede hacer, y hay varios tipos de cómo se debe hacer la evaluación sensorial, que es el sabor, la contextura, el olor y todo eso, profesor. Gracias. Ok, gracias, Yerli. Muy bien. Sí, es cierto lo que menciona Yerli. Este tema ya lo habíamos visto el ciclo anterior, pero de todas maneras es importante repasar un poco estos puntos. Entonces, lo que vamos a ver es la evaluación sensorial y físico-química. Bueno, primero nos empezamos preguntando, ¿no? ¿Qué es la evaluación sensorial? Lo que habían mencionado sus compañeros es bastante cierto, pero aquí vamos a dar algunos detalles adicionales. Flavia, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. ¿Qué es la evaluación sensorial, verdad? Sí. Ya, profesor. ¿Qué es la evaluación sensorial? La evaluación sensorial es el análisis de alimentos y otros materiales por medio de los sentidos. La palabra sensorial se deriva del latín sensus, que quiere decir sentido. La evaluación sensorial es una técnica de medición y análisis tan importante como los métodos químicos, físicos, microbiológicos, etc. Este tipo de análisis tiene la ventaja de que la persona que efectúa las mediciones lleva consigo sus propios instrumentos de análisis, o sea, sus 5 sentidos. Muchas gracias, Flavia. Bien, entonces vamos a observar ahora cuáles son estos 5 sentidos, los cuales nos hablan, o estas 5 eh, herramientas que nosotros tenemos. A ver, ¿puedes continuar, Ereni?
Erení Faustino. En todo caso, Sarita, puedes continuar. Sí, profesor. Los 5 sentidos y las propiedades sensoriales. El olor es la percepción por medio de la nariz de sustancias volátiles liberadas en los alimentos. Dicha propiedad en la mayoría de las sustancias olorosas es diferente para cada una. En la evaluación de olor es muy importante que no haya contaminación de un olor con otro. Por tanto, los alimentos que van a ser evaluados deberán mantenerse en recipientes herméticamente cerrados. Gracias, Erení. Continuamos con Leti. Sí, profesor. Profesor, ¿me escucha? Sí, continúa, por favor, Leti. Ya, gracias. Los 5 sentidos y las propiedades sensoriales. El aroma consiste en la recepción de las sustancias olorosas y aromáticas de un alimento después de haber puesto en la boca. Dichas sustancias se disuelven en la mucosa del paladar y la laringe, llevando a través del eustaquio a los centros sensoriales del olfato. El aroma es el principal componente del sabor de los alimentos. Es por eso que cuando tenemos gripe o resfrío, el aroma no es detectado y algunos alimentos sabrán a lo mismo. El uso y abuso del tabaco, drogas o alimentos picantes y muy contaminados insensibilizan la boca y por ende la detección de aromas y sabores. Gracias. Ok, muchas gracias. Continuamos con Anayeli. Buenas tardes, profesor. Buenas. El gusto. El gusto o sabor básico de un alimento puede ser ácido, dulce, salado, amargo, o bien puede haber una combinación de dos o más de estos. Esta propiedad es detectada por la lengua. Hay personas que pueden percibir con mucha agudeza un determinado gusto, pero para otros su percepción es pobre o nula, por lo cual es necesario determinar ¿qué sabores básicos pueden detectar cada juez para poder participar en la prueba? Gracias, Anayeli. El sabor. Rosemary, ¿puedes continuar? Sí, profesor. El sabor. Esta propiedad de los alimentos es muy compleja, ya que combina 3 propiedades: olor, aroma y gusto. Por lo tanto, su medición y apreciación son más complejas que la de cada propiedad por separado. El sabor es lo que diferencia un alimento de otro, ya que si se prueba un alimento con los ojos cerrados y la nariz tapada, solamente se podrá juzgar si es dulce, salado, amargo o ácido. En cambio, en cuanto se perciba el olor, se podrá decir de qué alimento se trata. Ok, muchísimas gracias. Continúa, por favor, Elmer. Sí, profesor, ¿me logra escuchar? Sí. Ya. Los 5 sentidos y las propiedades sensoriales. La textura es la propiedad de los alimentos apreciada por los sentidos del tacto, la vista y el oído. Se manifiesta cuando el alimento sufre una deformación. La textura no puede ser percibida si el alimento no ha sido deformado. Es decir, por, por medio del tacto podemos decir, por ejemplo, si el alimento está duro o blando. Al hacer presión sobre él, al morderse una fruta, más atributos de textura empezarán a manifestarse como el crujido. Detectado por el oído,
y al masticar, el contacto de la parte interna con las mejillas, así como con la lengua, las encías y el paladar, nos permitirán decir de la fruta si presenta fibrosidad, granulosidad, etc. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Entonces tenemos los cinco sentidos o propiedades también que pueden poseer los alimentos, en los cuales tenemos el olor, que es netamente medido por la nariz, o bueno, o recepcionado por la nariz, el aroma que se, que se puede recepcionar o se puede diferenciar, no necesariamente con la nariz, sino con la parte interna de las fosas nasales que tiene una comunicación con el nervio olfativo. El gusto que percibe los sabores básicos, dulce, salado, ácido y amargo, y el sabor que combina las tres anteriores. El sabor se le conoce también cuando se habla de sabor como palatabilidad. Y esto mucho tiene que ver con la diferenciación de los alimentos en sí por medio de ellos, pero también tiene que ver mucho con la parte subjetiva también de las personas, si es que hablamos de que un sabor es agradable o de repente es agradable. Si queremos ser objetivos, simplemente se podrá decir este sabor es distinto al otro. Y la parte de la textura en la cual ya se utiliza no solamente los sentidos que podemos tener en el rostro o en la cara, por decirlo así, sino también o en la cabeza, si queremos mencionarlo de esa manera, sino también vamos a poder utilizar el tacto. También lo que es el oído, si hablamos del tema del crujido. Y también un poco el tacto o la sensibilidad eh, a través de nuestra boca, si hablamos de la textura de ciertos alimentos y no únicamente guiándonos por el sonido o por el tacto que podemos sentir o percibir con nuestras manos del alimento. Bueno, luego de ello vemos un poco del tema de lo que es jueces, porque eso también se ha mencionado durante esta primera parte de lo que de lo que es la evaluación sensorial. ¿Podrías continuar, por favor, Joana? Joana, Ereni, Sí, profesor. continúa, por favor. Juez experto es una persona que tiene gran experiencia en probar un determinado tipo de alimento. Posee una gran sensibilidad para percibir las diferencias para muestras y para distinguir y evaluar las características de un alimento. Gracias. ¿Puedes continuar, Stephanie? Juez entrenado. Es una persona que posee bastante habilidad para la detección de alguna propiedad sensorial o algún sabor o textura en particular. Ha recibido cierta enseñanza teórica y práctica acerca de la evaluación sensorial y que sabe exactamente lo que se desea medir en una prueba. Ok, gracias, Stephanie. Continúa, Yerli.
me logra escuchar porque está lloviendo mucho. Sí, sí escucho. Ya, profesor. Dice tipos de jueces. Jueces sin entrenado. Personas que han recibido un entrenamiento teórico similar al de los jueces entrenados, que se realizan pruebas sensoriales con frecuencia y posee suficiente habilidad, pero que generalmente participan en pruebas discriminativas sencillas, las cuales no requieren de una definición muy precisa de términos o escalas. Gracias. Gracias. ¿Puedes continuar, Flavia? Sí, sí, profesor. Juez consumidor. Se trata de una persona que no tiene nada que ver con las pruebas, ni trabajan como los investigadores o empleados que se limpian a la. Ok, gracias. Bueno, entonces lo que hemos visto son los tipos de jueces donde podemos diferenciarlos tomando al juez con mayor experiencia, que es el experto, el cual puede percibir diferencias muy notorias entre distintos tipos de alimentos. El segundo, que es el juez entrenado, que puede distinguir una característica específica de los alimentos. Mientras tanto, el semi-entrenado, más que nada, más que identificar, tratará de encontrar la diferencia o de decir este producto es diferente al otro. Y cuando hablamos del juez consumidor, aquí va a entrar mucho con el aspecto subjetivo, porque este tipo de jueces más son requeridos para conocer cuál es la preferencia de las personas. Condiciones de prueba. ¿Puedes continuar, Sarita? Sí, profesor. Condiciones de las pruebas. Temperatura para servir las muestras. Los alimentos calientes generalmente se sirven de 60 a 66 grados Celsius. Las bebidas que suelen tomarse frías se sirven de 4 a 10 grados Celsius. Los helados a una temperatura de 1 a 2 grados Celsius y el resto de alimentos a una temperatura ambiente 16 grados Celsius. Gracias, Sarita. ¿Puedes continuar, Leti? Condiciones de las pruebas. Utensilios. Los utensilios en que se sirven las muestras no deben invadir sabor u olor al producto. Además, se debe utilizar recipientes identificados para todas las muestras. Se refiere los transparentes o blancos para facilitar la evaluación del color. Gracias. Ok, muchas gracias. Anayeli, ¿puedes continuar? Condiciones de las pruebas. Cantidad de muestra. Se recomienda que cada panelista use 16 milímetros de una muestra líquida y 29 gramos para una muestra sólida. Horario para las muestras. Uno de los factores que más puede afectar los resultados de las pruebas de análisis es la hora que se realizan las pruebas. No deben hacerse a horas muy cercanas a las de las comidas. Gracias, Anayeli. Rosemary, ¿por qué razón se menciona esto en el tema de las horas de las comidas? ¿Por qué crees? Rosemary.
Profesor, la pregunta es por qué se hacen las pruebas o sea, no horas muy cercanas a las comidas. Sí, Em, Sería porque puede haber como un choque, ¿no? Del gusto, ¿no? De lo que va a degustar. Y para que la muestra sea más eficiente, es más seguro que las pruebas no se hagan así a horas cercanas de las comidas, ¿no? Como lo son el desayuno, el almuerzo y la cena. claro. Gracias, Rosemary. Bueno, aquí se realiza esta recomendación para evitar que pueda para evitar que esta cercanía al horario de comidas no es tanto por el tema de la comida en sí que se va a ingerir, sino em, de la necesidad de almorzar o desayunar o cenar, porque generalmente en la parte subjetiva del consumidor, cuando se aproxima estas horas, sobre todo cuando uno está acostumbrado a un determinado horario para poder ingerir alimentos, el cerebro influye bastante, tanto en el tema del sabor, de repente incluso se podría intensificar si es que la persona ya tiene que comer o tiene que almorzar algo. Por eso se trata de evitar que el propio individuo o sujeto de prueba pueda influenciar sobre la lectura o sobre el juicio que haga sobre una muestra de alimentos, sobre todo eso. Porque no sé si ustedes les habrán mencionado en algún momento que cuando una persona tiene hambre y a pesar de que la comida no sea tan buena, lo siente buena. Entonces, más o menos tratar de evitar estos tipos de realidades subjetivas. ¿Puedes continuar, Elmer? Elmer, Sí, profesor. ¿Me logra entender? sí, Ya. Condiciones de las pruebas. Lavado bucal. Se suministra en el catador un vaso de agua para lavado bucal después de cada muestra. En el caso de los alimentos grasos se utilizan galletas de soda para remover de la boca el sabor residual dejado por el alimento. gracias. Bueno, acá hay un esquema de pruebas sensoriales y también lo que significan las pruebas sensoriales. ¿Puedes continuar, Ereni? Ereni, ¿me escuchas? O en todo caso, Stephanie, ¿podrías continuar, por favor? Sí, profesor. Pruebas afectivas, hedónicas, son aquellas en las cuales el juez expresa su reacción subjetiva ante el producto, indicando si le gusta o le disgusta, si lo acepta o lo rechaza, o si lo prefiere a otro. Por lo general se realizan con paneles inexpertos o solamente consumidores. Entre las pruebas afectivas se encuentran las de preferencia, medición del grado de satisfacción, las de aceptación. Ejemplo de algunas pruebas. Medición de grado de satisfacción. Escala verbal de 3 puntos. Medición grado de satisfacción, escala verbal de 5 puntos. 1. Me gusta mucho, me gusta, ni me disgusta,
Me disgusta mucho. Muchas gracias, Stephanie. Muy bien. Aquí en este tema de lo que son las pruebas sensoriales o las pruebas afectivas o pruebas hedónicas, podemos trabajarlo en base a escalas. Y las escalas pueden ser bien escritas o también pueden ser escalas numéricas, por decirlo así, utilizando de repente una línea, una línea horizontal como un medidor de satisfacción. O incluso también pueden utilizarse colores para poder evidenciar una cierta preferencia. ¿Puedes continuar, Yerli, por favor? Sí, profesor. Pruebas objetivas. Pruebas discriminativas. No se requiere conocer la sensación subjetiva que produce un alimento. Se busca establecer si hay diferencia o no entre dos o más muestras y en algunos casos la magnitud o importancia de esa diferencia. Pruebas descriptivas. Se trata de definir las propiedades del alimento y medirlas de la manera más objetiva posible. Aquí no es tan importante saber si las diferencias entre las muestras son destacadas, sino cuál es la magnitud o intensidad de los atributos del alimento. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de lo que son las discriminativas, lo que ya les había mencionado, ¿no? Encontrar diferencias entre dos muestras de alimentos. Cuando hablamos de descriptivas es poder mencionar o enumerar las características que posee el alimento o la muestra de alimento. Luego, con la segunda parte, cuando hablamos de ya lo que es análisis, ya pasamos de lo que es organoléptico a lo que es un análisis un poco más objetivo, por decirlo así. Porque de momento no se ha dado a conocer con tanta intensidad métodos métodos hedónicos objetivos. Más que nada, uno se utiliza los métodos hedónicos subjetivos o las escalas de preferencia, como también ya se había visto antes. Bueno, vamos a ir continuando. Flavia, ¿puedes continuar leyendo? Y de los productos lácteos. Por definición, la leche de vaca es la secreción excluyendo el calostro que se puede obtener mediante métodos normales de ordeño de la glándula mamaria lactante de vacas sanas, alimentadas normalmente. Gracias. Bueno, eso es lo que nos menciona nuevamente lo que es la definición de la leche. ¿Y qué podemos encontrar aquí en la leche? Ereni o Sarita. Sí, profesor. Se puede considerar que contiene tres componentes básicos: agua, grasa y sólidos no grasos. La materia orgánica de la porción no grasa consiste principalmente de las proteínas, caseína 80%, albúminas 5% y globoalbúminas 12%, lactosa y ácidos lácticos. Sí, profesor. Ok, gracias. Bueno, aquí vamos a Profesor, poder... ¿me logra escuchar? ¿Tú eres?
Hola. Parece que hay algunos problemas con los micrófonos de los jóvenes. A ver, vamos a continuar. Lo que les mencionaba, aquí a continuación vamos a ver una tabla donde encontramos la composición nutricional de la leche, y no solamente la leche de bovino o como le conocemos de vaca, sino de diferentes especies. Les he enviado también este material para que lo puedan revisar en sus hogares. Continuamos. Bueno, em, tratando de llevar esto un poco más a lo que se conoce como tenores grasos, observaremos que en la leche fluida se puede encontrar una parte de lo que es la grasa o de lo que son los lípidos, pero en proporciones bastante pequeñas, bastante bajas. Sin embargo, en los productos lácteos, tales como la crema de leche o el queso, podemos encontrarlo hasta en un 40%. Y si hablamos de mantequilla, diremos que esta proporción de lípidos incrementa mucho más, como lo pueden observar en esta diapositiva. Y bueno, y el análisis de leche respecto a la composición y el agua adicionada, ¿qué es lo que encontramos aquí? Sólidos totales, cenizas, grasa, ya lo había mencionado, lo que son las proteínas, la lactosa, que es el azúcar de la leche, y el agua. Y acá menciona agua adicionada. Cuando se habla de agua adicionada se puede entender siempre por un tema de adulteración. O también cuando hablamos de agua adicionada hablaremos de, de la elaboración, si es que lo llevamos a elaboración de productos lácteos, hablaremos de una reducción del tenor graso o sobre todo cuando hablamos de adición de agua, una, pero esta agua no debería ser agua adicionada, por ejemplo, del grifo, por decirlo así, no, sino debería ser agua recuperado de las labores de procesamiento de la leche para poder reconstituir las mismas con sus mismos componentes. Y luego de ello vamos a poder observar algunas pruebas más que son importantes mencionarlas, y cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de leerlo con más detenimiento. Sus hogares, como son la prueba de la fosfatasa, el azul de metileno, que ya lo habíamos visto, la prueba de la resarsurina. Luego también hay otros análisis de sólidos totales en la leche que se puede trabajar por métodos gravimétricos para poder eliminar todo el agua que se puede encontrar en la leche mediante el uso de calor para poder recuperar los sólidos y poder medir cuánto de sólidos hay en las muestras de leche. Ya cuando hablamos de lo que es el peso específico, nos vamos a referir preponderantemente a lo que es la densidad de la leche. Aquí se observa un método para poder determinar. Luego también hay pruebas que van a determinar la cantidad de grasa o cantidad de lípidos que posee cada muestra de leche. También respecto a lo que son las especies y sobre todo el requerimiento del consumidor, que para ello es que se produce. Si hablamos de cenizas, hablaremos de los minerales. Lo que queda al final de los tratamientos térmicos bastante agresivos, eso es lo que se mide aquí. Se mide más que nada la parte cuantitativa, porque se trabaja siempre con una balanza. Cuando hablamos de lo que son las proteínas también, este es un tipo
de análisis bastante complejo, por decirlo así, porque son análisis que implican el uso de insumos o reactivos químicos, muchos de ellos que están controlados, como lo son el ácido sulfúrico. El tema de lo que son las proteínas, podemos encontrar las caseínas, que son las proteínas características de la leche, pero también podemos encontrar proteínas, como ya lo habíamos visto en la ricota, como la lactoalbumina y la lactoglobulina en el suero, y otros compuestos que son nitrogenados, pero sin embargo no son proteicos, no se les puede llamar proteínas. A continuación vemos en una tabla la concentración de proteínas de la leche que se puede encontrar. Podemos observar un cuadro de doble entrada respecto a lo que son las caseínas, pero también a lo que son las proteínas del suero. Y está ahí lo que les había mencionado, ¿no? Lactoalbúmina, lactoglobulina, su respectivo porcentaje y también gramos sobre el litro. Van a haber diferentes métodos para determinar también la lactosa, la cantidad de lactosa. Y cuando hablamos de lactosa, sobre todo en lo que son los productos lácteos, ustedes habrán visto seguramente ciertos productos que nos mencionan que son deslactosados, ya sean leches, o ya sean mantequillas, o ya sean yogures, incluso quesos deslactosados. Entonces, eh, esto es bastante importante el tema de la lactosa, porque si nos están vendiendo un producto deslactosado, de verdad no debería tener lactosa. Entonces, este tipo de análisis son importantes para garantizar el producto, que lo que se está ofreciendo es una característica real y fidedigna del producto. Ya les había mencionado el tema del agua adicionada, ¿no? Que eso se le conoce como adulteración. Y por lo general, esta siempre se determina con el punto crioscópico de la leche. Recordemos que el punto crioscópico es el punto de congelación, por decirlo de esa manera, para que se entienda mucho mejor. Y el punto de congelación de la leche, al tener sales, al tener diferentes sólidos, tanto solubles como no solubles, o grasos como no grasos, va a reducir un poco más su temperatura. Es decir, que el punto crioscópico va a estar por debajo de 0 grados Celsius. Pero si contiene más agua, es decir, que se le ha adicionado agua, este punto crioscópico va a tender a subir, porque va a tener en proporción menos sólidos. Entonces va a tender a subir y acercarse más al cero. Y de hecho que también hay otras formas de poder determinar el punto crioscópico de la leche. Muchas de ellas pueden ser utilizando termómetros o también utilizando ecuaciones. Algo muy importante que también se les había mencionado era el tema de la calidad de la leche, la calidad higiénica de la leche, el cual se utilizaba el azul de metileno para conocer qué tan contaminada está la leche, si es fresca, si no es fresca. Entonces, este es algo muy importante, porque también en base a lo que es la reducción del azul de metileno, nos daremos cuenta si las muestras de leche pasteurizadas o que han atravesado algún tipo de tratamiento térmico, se ha logrado el objetivo de poder erradicar los microorganismos presentes, sobre todo aquellos que son patógenos. Aquí vemos una secuencia de el, lo que es el azul de metileno. Y que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que el azul de metileno se le agrega a las muestras de leche y se mantiene en una fase de incubación. Pero no es una fase de incubación como la del yogur, que llega a los 40 y más allá de grados centígrados, sino aquí se trabaja a una temperatura
aproximadamente igual a la temperatura corporal de una persona. Lo que vemos aquí es una tabla donde podemos contemplar ambos métodos, tanto la resarsurina como el azul de metileno, para poder determinar la calidad higiénica de la leche o también la calidad higiénica de un producto lácteo. En este caso hablaríamos de la leche, ¿no? Leches pasteurizadas o leches esterilizadas que buscan ser, ser analizadas y determinar que cuentan con esa garantía de que no existen microorganismos dentro de ella, que no está contaminada. Algo también importante es relativo a lo que es la turbidez, donde se entenderá que cuando existe más turbidez, creo que se puede entender cuando hablamos de turbio, la presencia de sólidos va a ser mayor, sobre todo aquellos relacionados con las proteínas. De por sí, lo que es el acidez, lo que es el pH, siempre se tendrá que medir, porque también estas características de los alimentos o de la materia en sí van a favorecer el desarrollo de ciertos microorganismos, y ya aquí hablo bastante acerca de los productos alimenticios o productos alimentarios, mejor dicho, para que ese producto pueda tener una vida de anaquel adecuada y pueda ser consumido más adelante, sin generar ningún tipo de enfermedad de transmisión alimentaria. Bueno, ya estamos a poco de culminar. A ver aquí. Bueno. Por ejemplo, en el tema de la titulación con hidróxido de sodio, acá se me estaba pasando un poco. Hay que recordar bastante lo que habíamos visto anteriormente y también como parte de su investigación que ustedes mismos tuvieron, donde se necesitaba siempre de un indicador de color, en este caso era la fenolftaleína. ¿Y cómo es que indicaba ese color? Indicaba el color a través del pH de la propia leche, porque el indicador reaccionaba de acuerdo al pH de la materia prima. Y luego, al adicionarle un agente titulante o una base, en este caso como es el hidróxido de sodio, cambiaba el color, había un viraje. Lo que nos decía, bueno, tu leche esta muestra de leche tiene una cantidad de acidez determinada, lo cual luego nosotros diremos es apto para este proceso o no es apto para este proceso. La leche normal, la leche fresca, la leche entera fresca, tiene un pH de 6,5 a 6,7, es decir, está muy cerca de ser neutro, sin embargo no llega, pero más tiende a la parte de los ácidos. A ver. Vamos a leer esta tablita, o bueno, observamos esta tablita donde vamos a encontrar una diferenciación en cuanto a estos productos lácteos que se observan aquí respecto a lo que es el tenor graso o respecto a lo que es la proporción de grasas dentro de los productos. Sobre todo cuando hablamos de lo que es la leche condensada o también lo que son las leches evaporadas. Aquí en este caso vamos a encontrar la composición de ellas, disculpen, la composición de ellas. Y bueno, recordemos también que la leche condensada o también las leches evaporadas son productos que por lo general son enlatados.
En el caso de la leche en polvo, que también se puede comercializar en lata y también en sachet, tendrá esta composición. Recordemos que es leche en polvo y la humedad tiene que ser muy, muy baja para que la vida de naquel se pueda extender y también se pueda conservar a condiciones ambientales. Es decir, no es necesario utilizar ningún tipo de refrigeración. El tema de los quesos también es muy importante, pero aquí determinaremos algunas cosas. Así que el tema de queso sí es para mencionarlo. Por ello voy a pedirle a Leti, ¿puedes leer por favor esta parte? Leti, ¿escuchas? Sí, profesor. Disculpe, La parte de quesos, por favor. quesos. Coagulación controlada de la caseína usando remina con o sin maduración. Humedad, el 32 a 56%. Proteínas, 14 menos 25%. Grasa, 18 menos 32% de butírica. Cenizas, de 1,3 menos 3,6%. Sal, de 1 menos 1,8%. Acidez titulable de 0,8 menos 1,1% de ácido láctico. Emulsificantes, el 3% máximo. Fosfato, citrato o tratatos. Ok, muchas gracias, Leti. Muy bien. Este básicamente es un tipo de tabla composicional. ¿Puedes leer, por favor, Anayeli? Sí, profesor. Componentes del sabor. Ácido láctico, ácidos grasos libres, productos de degradación proteica, alcoholes, cetonas y esteres, generalmente productos del metabolismo microbiano durante la maduración. Muchas gracias. Bueno, entonces eso es lo que les quería mostrar un poco acerca de lo que es la composición de los productos lácteos. Recordemos que los análisis se darán de acuerdo también a la composición de los productos. Si es que es importante la acidez, se medirá la acidez. Si es importante el pH, se medirá el pH. Si es importante las grasas, se medirá y se determinará cuánto de grasas posee también un producto. Asimismo, la parte proteica. Vamos a ir culminando con estas preguntas. Así que, Erení, ¿me escuchas? Erení, Rosemary. Sí, profesor. La primera pregunta, ¿qué has aprendido hoy día? Aprendí sobre la evaluación sensorial, así como también los tipos de jueces, las diferentes pruebas que se le realizan a la leche para verificar que no esté adulterada y sea una leche de calidad, ¿no? Así como también los componentes de algunos productos, como son la leche en polvo, la mantequilla, la leche evaporada. Gracias, Rosemary. Muy bien. La siguiente pregunta, por favor, John. John, si has tenido alguna dificultad,
por favor te pediría que puedas escribirlo en el chat, ya que supongo que todavía no has arreglado tu micro. Pero si has arreglado tu micrófono, por favor, adelante, puedes compartir. La tercera pregunta sería para Elmer. ¿Te es útil el aprendizaje de hoy, Elmer? ¿Me logro escuchar, profesor? Sí. Ya. Lo que hemos estado aprendiendo hoy día para mí sí me es útil, ya que si vamos a ir a trabajar o algún día a una empresa de productos lácteos, nos va a servir mucho lo que nos ha estado explicando para poner en práctica y en nuestras operaciones que hagamos y en nuestros análisis que tengamos que hacerlo a la leche y que debemos emplear, ¿no? Ok, muchas gracias. Y la cuarta pregunta, ¿qué se podría mejorar? Janilson, buenas tardes, ¿me escuchas? Ok, gracias, John, también a ti. Sí, sí te escucho, Janilson. La cuarta pregunta, ¿qué sugerencia puedes brindarme para poder mejorar la sesión de clase? A ver, algunos gráficos y después todo ok con usted, profesor, menos con usted, sí, todo ok. Ya, ok, gracias, Janilson. Bueno, hasta el día de hoy, aquí estaríamos culminando. A ver, esta es la sesión 10. Mm, a ver, más o menos para comentarles. Gracias nuevamente por su participación. Esta secuencia de temas, si ustedes se dan cuenta, estamos en la semana 6, pero ya estamos en la sesión 10. Es porque hemos estado adelantando un poquito eh, en algunas horas que le correspondían al profesor Emilio. Entonces, respecto a ello, vamos a dar todavía un tiempo más para la toma de sus exámenes para que puedan estudiar con un poco más de tiempo. Eso es lo que les quería compartir, así que todavía, si es que ya empezaron sus exámenes con los demás docentes, bueno, conmigo todavía será de aquí a un par de semanas, ya empezaremos. Pero igual se les dará las chances para que puedan, eh, como les puedo mencionar, para que puedan estudiar con calma, sobre todo ello. Ahora, el otro detalle es acerca de la actividad que van a desarrollar. Y me gustaría que puedan entenderlo bastante bien o que puedan prestar bastante atención, porque la actividad es bastante sencilla. Lo que van a elaborar ustedes, ustedes ya han visto ciertos productos que los han trabajado en diagramas de flujo y todo ello. Les voy a pedir que, a ver, ustedes son 4 por grupo aproximadamente. 4 productos que sean diferentes uno del otro. O sea, no todos van a ser quesos madurados, no todos van a ser tipos de quesos frescos. 4 productos procurando que sean diferentes. Em, elaborar un plancito, cómo, cómo realizar una evaluación sensorial, teniendo en cuenta todo lo vertido en esta sesión. Es decir, si hablamos acerca de... A ver, voy a dejar de compartir. Por ejemplo, si hablamos acerca de lo que es un alimento líquido, como ya se había mencionado antes, ¿cuánto sería la cantidad que se debería brindar al panelista o al juez para que pueda realizar su juicio, ¿no? Su juicio al alimento. Si fuese líquido, a qué temperatura,
qué utensilios debería utilizar, si se sirve en copa, si se sirve en vasito, por ejemplo, ¿no? O si se sirve en plato. Y si hablamos de repente de productos sólidos, diremos dónde los servimos, ¿no? En un vaso, o lo servimos en una taza, o lo servimos en un tazón. Entonces, esos detallitos me gustaría que lo puedan realizar de una manera eh, bastante detallada para poder ambientarnos en dónde y cómo se está realizando esto. Y algo también muy importante que les menciono nuevamente es el considerar el tema de las horas. Es decir, vamos a realizar un panel sensorial a tal hora de esta manera, considerando los puntos que hemos visto. Para el tema de la escala hedónica, yo les sugeriría que puedan utilizarlo de manera numérica o de repente de manera eh, con una línea horizontal, o también poder trabajar con una escala de colores, o incluso también hay escala de imágenes utilizando caritas. También se puede utilizar de esa manera. Viendo qué es lo que se quiere evaluar, ¿no? De repente el tema del olor, de repente del sabor, de repente de la textura. Por ello, les pido que podamos hacerlo con bastante detalle para poder aprender todos y poder ver cómo es que cada uno de nosotros hemos podido captar y entender este tema. Y cualquier duda, cualquier pregunta, también poder absolverlo. ¿Me dejo entender, Sí, jóvenes? profesor, está claro. Sí, Ok. profesor. Ok. Entonces, como ustedes ya saben, el plazo ya sería hasta la siguiente semana para que lo puedan realizar con bastante calma, esta actividad que es grupal. Y hoy día estamos 12, hasta el día 18, que sería martes, sería día martes. Durante todo el 18 lo pueden enviar sus actividades terminadas. Y eso sería todo por el día de hoy. De repente, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden realizarla. O si no, Profesor, tengo sí, una duda, profesor, porque no me quedó muy bien. Yo ya. sé, sí, ya tenemos que vamos a elegir 4 productos diferentes, Ujú. pero ¿cómo va a ser el producto? ¿Vamos a tener que elaborar? No, no, no. Simplemente mencionar, detallar cómo es que se realizaría un análisis sensorial, una evaluación sensorial para hacer, Ah, ya para me este dejas producto. entender, como decir cómo se analiza la evaluación sensorial en ese producto. Exactamente. Ya, ¿Cómo lo profesor, harían muchas ustedes? gracias, ya lo entendí. Muy bien ustedes. Por ejemplo, tenemos un quesito, ¿no? Tenemos una variedad de quesito. ¿Cuántos gramos vamos a utilizar? De repente vamos a utilizar 5 gramos, 10 gramos. O si la sugerencia también o podemos también tomar un poco más. Entonces diremos, ¿es mucho, es poco o es la medida correcta? Por ejemplo. Lo que nos sugiere la literatura que hemos visto, aproximadamente son 29 gramos, casi 30 gramitos aproximadamente. Entonces podemos decir, bueno, vamos a servir muestras de tanto gramaje, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a servir? Lo vamos a servir en platos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué color de plato? También es interesante poder detallar eso. Si vamos a utilizar vajilla o vamos a utilizar recipientes plásticos, si vamos a utilizar un código. Por ejemplo, en el tema de las pruebas discriminativas, hay también eso, orientarlo, ¿no? Si queremos ver una prueba discriminativa o queremos ver una prueba descriptiva nada más. Porque si decimos discriminativo, tendríamos que darle un código a todas esas muestras que vamos a tratar de diferenciar. Incluso también las descriptivas, si es que vamos a trabajar con varias muestras. Pero si solamente se trabaja con una, entonces no habría necesidad de codificar. Y más que nada sería una prueba descriptiva o un previo a una descripción, que podría darse también. Ahora, ¿a qué temperatura? También es importante. ¿A qué temperatura se va a servir?
o a qué temperatura se le va a presentar al panelista. Generalmente se sirve a temperatura ambiente, por lo general. Ahora, ¿en qué momento? ¿A qué hora? A las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 5 de la tarde. Entonces, también poder mencionar ello. Y algo también muy importante, si es que vamos a hablar del tema, no creo que lo hayamos tocado aquí exclusivamente porque estábamos hablando más del tema de lo que es el gusto y lo que es la palatabilidad y lo que es también la sensibilidad con las manos y con los oídos. Algo importante también es el color, que no se había mencionado. eh, no se había mencionado demasiado, pero es importante también el tema del color y algo que va a permitir, y esto también va asociado al tema del atractivo del producto por medio del color. Y para poder apreciar el color necesitamos un ambiente que tenga una buena luminosidad. Entonces, también podemos considerar eso. Si podemos describir todos esos detalles para un análisis sensorial, podremos, habremos logrado esa meta, que se puede realizar un tema de análisis sensorial con estas pautas. Y ustedes mismos lo estarán haciendo. ¿Me dejó entender hasta ahí? Sí, profesor. Ok. Ok, entonces, jóvenes, muchas gracias por tu presencia. Nuevamente, si es que hay algún tipo de duda, algún tipo de pregunta, no duden en escribirme o en llamarme para poder darles algunas respuestas a la medida que me sea posible también. Entonces, jóvenes, muchas gracias. Les envío un fuerte abrazo y ya nos estaremos viendo en clases posteriores. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Cuídense mucho, chicos. Buenas tardes. Ya, profesor, gracias. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, chicos. Ya, profesor, nos vemos. Gracias. Cuídese. Bye, bye. Cuídense.